Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión del año de Cine Debate, organizado por el Programa Universitario de Bioética. Y bueno, a lo largo de este año hemos disfrutado de la charla con expertas y expertos en temas de bioética, pues porque aprovechamos el enorme poder de identificarnos con las historias que nos presenta el cine para de cierta forma poder reflexionar sobre nuestro comportamiento con los demás, con el planeta, con los vivientes. Y bueno, el tema que se va a abordar el día de hoy se relaciona con el Día Internacional contra la Corrupción que se conmemora el 9 de diciembre. Para ello, hemos elegido este recién estrenado documental titulado No Mafia, dirigido por Evelyn Garrido, y que se trata de una producción de la organización Hagámoslo Bien, cuya misión consiste en pues, provocar acciones que sean de cambio a través de sensibilizar, habilitar y comprometer a los ciudadanos en la cultura de la legalidad. Y bueno, este equipo de esta organización, Hagámoslo Bien, y que si ustedes gustan pueden buscar sus redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, pues este equipo viajó a 2019 a Palermo, donde entrevistaron a activistas, académicos, políticos y ciudadanos, y pues todos estos personajes nos cuentan cómo los palermitanos se unieron para recuperar su libertad de la mafia después de décadas de ser víctimas de la corrupción, de la violencia y del miedo. Y pues esta organización difunde esta historia con la esperanza de pues, que cambiar nuestras sociedades sí es posible. Y para tal fin, esta tarde contamos con la presencia y el comentario del doctor Juan Antonio Cruz Parcero, quien es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Filosóficas y actualmente es su director. También es profesor del posgrado de Derecho de la UNAM y miembro del SNI Nivel 3. El doctor Cruz Parcero se especializa en filosofía y teoría del derecho. Su trabajo se centra, por una parte, en temas sobre las teorías de los derechos, donde ha abordado problemas sobre los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos colectivos, entre otros. Y, por otra parte, también en temas de argumentación jurídica. Ha publicado múltiples libros, por ejemplo, El concepto del derecho subjetivo en la editorial Fontamara en 1999, El lenguaje de los derechos, otro libro con Trota en 2007, y Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos con el Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro en 2017. Además, ha publicado en coautoría con Samir Fajardo el libro Derechos de las Personas Jurídicas en 2018 y con Pamela Rodríguez y Pablo Larrañaga, Derechos Económicos, una aproximación conceptual en 2019. Asimismo, ha coordinado una larga lista de libros. El doctor Juan Antonio también ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford, Torcuato Di Tella, Pompeu Fabra, Alicante, y el Institute for Science, Ethics and Innovation de la Universidad de Manchester. Por último, es miembro del Colegio de Bioética y también de la Asociación IUS Filosófica del Mundo Latino. Y bueno, esta es una breve semblanza. La verdad es que el doctor es toda una personalidad en estos temas de bioética y la verdad es que es un honor tenerlo con nosotros en esta tarde de cine debate del PUB. Buenas tardes, estimado doctor Juan Antonio. Gracias Muchas por estar con nosotros. gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias al Programa Universitario de Bioética. Y bueno, antes de que el doctor nos comparta su comentario, invito a nuestras amigas y amigos a que empiecen a realizar sus preguntas en el chat. Y ahora sí, doctor, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues voy a hablar un poquito del documental y obviamente de algunos temas relacionados que se tocan ahí, que creo que son parte del meollo del asunto, también para pensar que creo que es la intención de este grupo. Es un grupo neoleonés de Monterrey que hace este
documental, Hagámoslo Bien, se llama esta organización, y su propósito es precisamente hacer ganar a los mexicanos de lo que se está dando en el ejemplo de sociedad hermosa organizó y cómo a lo largo de Doctor, se oye su audio entrecortado. No una hemos... lucha de muchos años, se logra, lo tengo entrecortado, a ver, ahí, ¿me oyen mejor? Sí, sí, No, gracias, doctor. Ahí se escucha mejor. Si pudiera empezar de nuevo, por favor, con su déjenme comentario, ver porque cómo se perdió gran está la parte. producción. ¿Me escuchan? No. Ay, Comentan que a está ver, fallando el audio y el video. a ver, déjenme ver, qué pena. El, Tranquilo, tranquilo. Pues sabemos que con estas conexiones pasan todo este tipo de situaciones, pero sí. Bueno, empiezo entonces de nuevo. A ver, yo les decía que este documental lo hace una organización precisamente con la intención de que en México reflexionemos sobre una experiencia que tiene que ver con una situación muy parecida hasta cierto punto, que nos haga entonces reflexionar cómo la organización de la video comienza, el video comienza con una pregunta. ¿Cómo, doctor, cómo llega la mafia a disculpe tener que lo tanto interrumpa poder, de ¿no? ¿Y nuevo. quiénes son sus cómplices? Sí, Sí, fíjese que está cortado se sigue escuchando cortado. No sé si no lo se más oye. conveniente sea cerrar el Sí. video. A ver, vamos a cerrar el video. Bueno, ¿se escucha mejor ahí? Sí, doctora, sí, Sí, ahí se escucha bien. Sí, ahí se gracias. escucha mejor. Sí, Bueno, entonces, en este video comienzan con esta pregunta de cómo la mafia llega a tener tanto poder, ¿sí? Y quiénes eran los cómplices de esta mafia, ¿no? Y bueno, no voy a detenerme, digamos, mucho en seguir la secuencia de cómo se explica esta, digamos, digamos, la historia, ¿sí? Pero creo que básicamente lo que se dice es que esta es una historia larga que viene de mucho tiempo atrás, donde estos grupos mafiosos, llega un momento en que llegan a constituirse como lo que ahora conocemos es el crimen organizado, es decir, logran organizarse para no estarse matando entre distintas familias, ¿sí? Surge la famosa Cosa Nostra, ¿sí? Pero ya con una idea, como una empresa, digamos, con un modelo ya muy parecido a lo que ahora llamamos crimen organizado, ¿sí? Es decir, la organización de una serie de actos delictivos, ¿sí? La organización de distintos grupos que se ponen de acuerdo precisamente para operar un negocio, un negocio, operarlo de una manera amafiada. De una relación. doctor, otra vez tenemos problemas con el audio. ¿Tendrá alguna otra red a la que se pueda conectar? Sí, se oye bien ahorita. Bueno, perdonen por los problemas de conexión. Voy a retomar algunas ideas que estaba comentando. Eh, lo que comentaba es precisamente que la génesis de esta mafia es una génesis, digamos, de cómo se constituyen estas organizaciones modernas, lo que llamamos el crimen organizado, que surge con esta organización de la Cosa Nostra en Palermo, precisamente en Sicilia, ¿sí? Que ya funciona como una empresa y que, digamos, es una organización
que controla el mismo gobierno, ¿sí? Las mismas autoridades políticas, este, y en general a la sociedad la termina controlando. Hay una convivencia total entre la mafia y las autoridades, tanto civiles como otro tipo de representaciones, por ejemplo, la misma iglesia, ¿sí? Cómo están vinculadas los partidos políticos, ¿sí? En esa época, por ejemplo, la democracia cristiana estaba totalmente amafiada con esta mafia, con la Cosa Nostra, ¿sí? Para combatir en Sicilia al Partido Comunista. Entonces, la mafia financiaba en parte a la democracia cristiana que combatía al Partido Comunista, y además, pues muchas de las víctimas también eran por crímenes políticos, no solo por vendetas entre ellos, sino también tenía un componente político. El documental estos nos narra esta historia, esta forma en cómo se va generando esta fuerza que tiene la mafia, cómo se apodera del poder, y luego cómo la sociedad, nos dicen los años 60, se empieza a organizar, ¿sí? Cómo surge una comunidad antimafia y cómo esta comunidad antimafia empieza, digamos, a generar un movimiento que poco a poco presenta una demanda, ¿sí? Una demanda que surge desde abajo, desde la gente a veces más humilde, y que poco a poco va a tener algunos triunfos y va a tener, digamos, esto que se llama en el documental la primavera de Palermo, ¿no? Donde Leonluca Orlando es nombrado alcalde, este personaje que es parte de la narración que se hace en el documental, es un personaje muy importante, ¿sí? Leonluca Orlando sigue siendo hoy día uno de los personajes muy importantes en la alcaldía de Palermo, que están, digamos, y que han luchado desde entonces, desde muy joven, en contra de la mafia. Y surge entonces este grupo antimafia desde la judicatura, formado por una terceta, digamos, de jueces muy importantes, ¿sí? El juez Falcone, el juez Borsellino, ¿sí? El juez Kinichi, ¿sí? Todos ellos son personajes muy importantes que van adquiriendo un cierto poder, la sociedad va ganando ciertos espacios, el gobierno también se empieza a dividir, ¿sí? Es decir, buena parte del gobierno estaba amafiado, pero surgen también una reacción dentro del gobierno y se va generando precisamente una retroalimentación entre las demandas sociales y el propio gobierno, la propia judicatura, que empiezan a tomar acción en contra de la mafia. ¿Sí? Esa historia es muy discutida, muy comentada, ha salido en películas, tenemos incluso películas como la del Padrino, con todas las series que nos hablan precisamente de esta mafia, de la mafia siciliana, aunque buena parte de lo que se muestra en El Padrino sucede en los Estados Unidos, pero era parte, digamos, de ese poder tan grande que tenía la mafia siciliana, que llegaba y controlaba Nueva York y controlaba muchas otras ciudades en Estados Unidos, ¿no? Pero es esa historia que hemos visto muchas veces en el cine, es una historia muy cruenta que se vive en Sicilia, que se vive en Palermo, y que se empieza a enfrentar, ¿no? Se empieza, por ejemplo, el juez Falcone, Borsellino, empiezan a trabajar en estos maxi procesos con cierto apoyo del gobierno, con cierto apoyo porque había una estira y afloja político muy fuerte en Italia, ¿sí? Desde luego, el sentar a 475 acusados conjuntamente en un proceso fue una señal simbólicamente de que algo se estaba haciendo, de que algo importantísimo estaba ocurriendo. La historia de esos procesos, pues después no es tan, digo, no termina siendo tan agradable, a pesar de que finalmente de esos 475 acusados,
al paso de los años, con las revisiones que se hicieron judiciales, con un revire que hubo en el propio gobierno que empezó a atacar al grupo de magistrados, etcétera. Al final creo que quedaron solo 60 en la cárcel, ¿sí? Condenados de por vida, pero digamos, una mínima parte de esos 475 finalmente fueron, están purgando o ya se murieron en la cárcel, ¿sí? Muchos otros quedaron absueltos porque también hubo jueces que jugaron con la mafia, que apoyaron en la mafia, jueces del Tribunal Supremo italiano que estaban amafiados y que encontraban cualquier pretexto legal para anular los procedimientos, ¿sí? Todo eso era una lucha muy fuerte que en el video quizá, en el documental quizá no se aprecie tanto, porque en el video, digo, es parte de la intención de quienes hacen el video, es tratar de dar un mensaje de esperanza, dar un mensaje de que la organización social puede llegar a algo. Pero claro, la realidad es algo más complicado. Sí se puede, y yo soy de los convencidos que creemos que trabajando se pueden lograr cosas, pero la historia de Palermo y la historia contra la mafia es mucho menos optimista de lo que refleja ese documental, aunque creo que el valor que tiene este documental es precisamente reflejar esa parte de la participación social, de cómo se organizó la gente, cómo se organizaron los comerciantes, cómo hubo una idea muy importante que es parte del eje principal de este documental, de trabajar en la cultura de la legalidad. ¿Sí? Esta idea que es una idea muy importante en este documental es el trabajo que se hizo desde el gobierno, desde la sociedad, desde la magistratura en impulsar un cambio generacional, ¿sí? Un cambio generacional trabajando desde las escuelas, con niños, con jóvenes, en esta idea de la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad se explica ahí precisamente con una entrevista a Luca Orlando, quien habla de lo que llaman el carrito siciliano, la carreta debe tener dos ruedas, la rueda, digamos, de la legalidad y la rueda de la cultura, ¿no? Y que nos dice que si una rueda no camina, se descompone, pues el carrito da solamente vueltas y no va a ningún lado. Es decir, se necesita que por parte del Estado, la legalidad, las policías, los jueces, los funcionarios caminen y que por el otro lado la sociedad avance y acompañe y ayude a impulsar a este carrito siciliano que le llaman, ¿sí? Es decir, para que la sociedad avance se necesita trabajar. Claro, esto que se dice así, pues es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado que las dos ruedas avancen al mismo ritmo, que las dos ruedas estén funcionando correctamente. Normalmente lo que tenemos en nuestras sociedades, por ejemplo en Latinoamérica y en México, pues lo que tenemos es que cada una de esas ruedas está media rota y media descompuesta, ¿sí? Y el carrito avanza mal porque ninguna de las dos ruedas gira bien, ¿sí? Y de hecho eso es lo que ocurría también en Palermo, es decir, también ocurría eso en ese momento. Tenemos que sobre la marcha, estar arreglando estas ruedas, estas dos ruedas para que las dos ruedas primero que se muevan, porque el problema es cuando están tan rotas que no se mueven. Después, cuando se empiecen a mover, obviamente hay que irlas reparando sobre la marcha, irlas mejorando sobre la marcha. Eh, pero es la única manera, y yo en eso coincido un poco en esta metáfora de la carreta, que si esas dos ruedas no avanzan más o menos sobre un mismo eje, pues no se va a lograr mucho. El gobierno por sí mismo no lo puede lograr si no tiene el apoyo social, ¿sí? Y la sociedad sola, sin el apoyo del gobierno, pues también es una sociedad que cuando se enfrenta a este tipo de fenómenos de violencia, a este tipo de fenómenos de mafiosos, por ejemplo en México el crimen organizado, la sociedad puede hacer muy poco.
¿sí? Lo que ocurría allá y lo que ocurre aquí es que a los líderes sociales, a los periodistas, a la gente que abre la boca, la asesinan, ¿sí? Es lo que estamos viendo en México y la sociedad por sí misma no puede hacer grandes cosas si no tiene apoyo del gobierno. Pero a la vez el gobierno muchas veces está tan penetrado por estas organizaciones, ¿sí? Que el gobierno está luchando dentro, hay luchas internas, ¿sí? Y que a veces esas luchas internas no permiten que esa rueda se mueva adecuadamente. Hay muchas complicidades. Algo que no se dice del todo en el documental fue precisamente que esta reacción que hubo en Palermo, por ejemplo, este, con estos jueces, con estos maxi procesos, estuvo rodeada de un jaloneo político tremendo. Un jaloneo político que llevó incluso unos años después de estos maxi procesos a acusar también al primer ministro, que era Giulio Andreotti del Partido Socialista, porque el Partido Socialista se había ya aliado con la mafia siciliana. La mafia siciliana estaba financiando al Partido Socialista, porque finalmente a estas mafias no les importa con quién negocias. Iniciaron negociando con la democracia cristiana, después negociaron con el Partido Socialista y después en los años 2000 negociaron con el gobierno de Berlusconi. ¿Sí? Con el gobierno al inicio del año 2000, de los años 2000, negociaron con el gobierno de Berlusconi, que empezó a desmantelar todo lo que este grupo de jueces y que se había trabajado en una serie de leyes antimafia. Vino Berlusconi a echar todo eso para atrás. ¿Sí? Porque, porque el poder, digamos, del dinero, el poder del crimen organizado, no les importa con qué bando, si es con derecha, si es con izquierda, eh, si es el centro, no les importa nada de eso. Es decir, ellos van a negociar y ellos le van a pagar a quien se deje corromper. Y ese es uno de los problemas centrales de esta historia, la corrupción política, porque no se explica estas mafias tan poderosas sin esas ligas políticas. A los jueces italianos los matan en parte porque sus apoyos políticos se habían debilitado también, ¿sí? Porque la reacción de la mafia fue precisamente debilitar a estos jueces, debilitando sus conexiones políticas con el gobierno, debilitando el apoyo que tenían en el gobierno. Y fue así cuando estos jueces estaban un poco desamparados, en una serie de guerras, como diríamos aquí en México, de grillas políticas, que los dos son asesinados en 1992. ¿Sí? Entonces, esta historia lo que nos muestra es que no se puede solo combatir a la mafia como si fuera un grupo de gatilleros, de sicarios, de vendedores de droga, si no se combate también a todos los círculos de poder político o económico que los están apoyando. Porque precisamente la pregunta que se hacen en el documental es ¿por qué llegan a tener tanto poder? Bueno, llegan a tener tanto poder porque logran afianzar estas redes políticas y estas redes económicas, porque grandes empresarios y grandes políticos están detrás. Entonces, acabar con la corrupción no es solo una cuestión de buena voluntad, si no se logran desarticular todas estas complicidades que existen. Y ese es un tema que a nosotros nos debe hacer reflexionar muchísimo, porque en México estamos más o menos parados en un momento, digamos, previo a lo que fue la primavera de Palermo. ¿Sí? Nosotros todavía no tenemos una primavera en ese sentido, todavía no tenemos alguien que organice una sociedad, que se organice un gobierno que se una a la sociedad para generar un cambio importante de lucha contra estas mafias. ¿Sí? Tenemos cambios que ha habido en México recientes, importantes, pero que parece ser que no están apuntando en esa dirección. ¿Sí? Nuestros cambios políticos
digo, no quiero generar un debate sobre ahorita el momento del actual régimen, pero lo cierto es que no se ve que vaya por ahí. Es decir, nuestro régimen no parece que apunte hacia acabar estas ligas de la delincuencia con el poder político, con el poder empresarial, ¿sí? No, eso no se habla mucho de eso, no se tocan mucho esos temas y entonces uno diría, bueno, eh, no es, no es, podríamos discutir si hay cambios o no hay cambios actualmente, la naturaleza de los cambios que está habiendo en México, pero me parece que al menos una reacción parecida a esto no está ocurriendo, ¿sí? No tenemos una lucha contra estas mafias que tenemos aquí, contra el crimen organizado, ¿sí? Se está atacando, sí, pero no parece que tenga mucho efecto, no vemos muchos juicios, no vemos mucha actividad. Pero termino con una reflexión, o termino para dar pie a si hay algunas preguntas. ¿Qué es esta centralidad? Que esto me gustó un poco del documental, la centralidad en la educación, en esta cultura de la legalidad. Me en, para, para tener un Estado de Derecho necesitamos, obviamente, una división de poderes, necesitamos una protección de los derechos que están garantizados en la Constitución, necesitamos fiscalización del poder, de los distintos poderes, ¿sí? Rendición de cuentas de los poderes, ¿sí? Necesitamos digamos, que todo esto funcione más o menos bien. Y esto es algo, digamos, que creo nos debe preocupar a todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día en México, por ejemplo, para inculcarle esta cultura de legalidad a los jóvenes, para inculcar esta visión de que los cambios tienen que hacerse con el derecho, ¿sí? Pero también hay que entender que eso no viene tampoco muy reforzado en el documental, quizás es un vacío, entiendo que en el documental no se puede hablar de todo, pero defender la cultura de legalidad, defender el Estado de Derecho en una situación, por ejemplo, parecida a la de Palermo, implica no solo querer que se aplique la ley, sino tener que hacer los cambios necesarios, porque también estos poderes se han amafiado para tener leyes que les convengan, para generar las leyes que les permitan a ellos operar de manera cómoda y de chupar recursos de la administración pública. Entonces, una cultura de la legalidad en estas circunstancias, ¿sí? Implica también una cultura de la transformación legal. ¿Sí? No solo una cultura que te diga vamos a cumplir la ley tal cual, sino también una cultura que sea crítica de la legalidad existente, una cultura que nos permita revisar lo que no está funcionando bien, pero, pero digamos, dentro de este orden institucional de que las cosas las tenemos que hacer a través de las leyes, a través de la Constitución y obviamente reformando lo que tengamos que reformar, pero insistiendo en que el cumplimiento de la legalidad es esencial. Es esencial porque es parte de lo que nos puede, digamos, generar un orden que no sea voluntarista, que no sea una reacción semejante, violenta, desproporcionada, o que sea un impulso que son es que las impulsen. Una de los atractivos de esta historia de Palermo es que se ha invertido precisamente en esta cultura de la legalidad, que se ha invertido también en preparar a funcionarios con una cultura diferente, con una cultura respetuosa de la ley, a funcionarios valientes también, porque hay que decirlo, estas personas se jugaron la vida, ¿sí? Sabían que los iban a matar, ¿sí? Y era un hecho que los iban a matar, ellos lo sabían, lo vivían y fueron verdaderos héroes del Estado de Derecho
héroes que a veces no alcanzamos a comprender porque pensamos que un héroe tiene que agarrar un arma, salir a combatir con armas, ¿sí? Pero hay héroes que trabajan como estas personas desde sus escritorios, a veces en lugares lúgubres donde trabajaban, donde se tenían que esconder para que no los asesinaran, ¿sí? Y sabiendo que los iban a asesinar, ¿sí? Teniendo la conciencia muy clara de que su vida corría mucho peligro, ¿sí? Y que tarde o temprano iban a morir, ¿sí? Estos son héroes civiles, héroes de nuestra época, que tenemos también que reivindicar ese rol de la gente que está haciendo bien su trabajo, de la gente que día a día, porque sí existe, está comprometida, ¿sí? Y esto creo que es algo que me gustó del video, ¿no? Reivindicar también como esta parte, ¿sí? Del compromiso de la sociedad civil y el compromiso de ciertos funcionarios que arriesgan hasta su vida para, pues, para lograr una sociedad libre, una sociedad justa, una sociedad libre de estas presiones y de esta violencia sistemática. Lo dejo hasta ahí y conversamos si quieren. Excelente, doctor Juan Antonio. Muchísimas gracias por este comentario tan interesante, tan puntual sobre tan distintas cuestiones que aborda el documental y que en efecto hay diversas preguntas y también comentarios. Esto último que usted resaltaba, por ejemplo, Bren Bren, también lo comenta, ¿no? Ella dice, me pareció que al retratar la cultura de la dignidad y la legalidad fue sorpresivo para mí, o sea, para eh, y desde su contexto, donde las personas sociales pues son desafortunadamente asesinados. Y en el contexto del tal, pues en donde el Estado apoyó finalmente a las personas que ya no querían esa vida viviéndola con miedo, ¿no? Y bueno, hay varias preguntas. Karen CB dice, el cobro del piso es una actividad que se ha empezado a realizar en México. Las medidas que tomaron en Italia también podrán implementarse aquí. Y bueno, usted parcialmente ya ha contestado esta situación y a mí me parece pues muy importante cómo se vincula todo esto pues con la bioética, con este cuestionamiento y reflexión crítica, ¿no? Y poder cuestionar las morales vigentes, también las legislaciones vigentes y cómo podemos desde la bioética, desde esta reflexión autónoma, poder cambiar pues ciertas realidades. Claro que la cultura de la legalidad, como usted bien explicó, requiere de muchos ámbitos. Y bueno, también ya había contestado algo en este sentido. Rogelio Reyes pregunta, ¿hay alguna diferencia entre el narco y la mafia? Y la última pregunta en ese sentido es de Renata Chávez, que dice, ¿qué sector es el más propenso a entrar al narcotráfico? Una vez una vi una gráfica en que eran los hombres, pero no sabía por qué ellos eran los más afectados. Y pues pareciera como que a la cultura de la legalidad le rebasa, ¿no? La cultura del narco de la individualidad, del capitalismo, del tener más, de enriquecerte a una costa pues de tu vida, ¿no? En una actitud muy nihilista. No sé qué quiera comentar sobre estas preguntas y comentarios que han hecho nuestras amigas y amigos. Doctor. Sí, a ver, hay muchos parecidos, obviamente hay muchas diferencias también entre la situación de la mafia siciliana y los narcos en México. A ver, ¿cuáles son los parecidos? Bueno, pues que se han constituido precisamente como crimen organizado, es decir, que son grupos organizados que tienen arraigo en las sociedades, es decir, en los pueblos donde viven, en las regiones donde operan, tienen mucho arraigo. Es gente que surge de ahí, gente que conoce a sus vecinos, que trabaja con sus vecinos, que la gente los conoce, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tienen parecidos. Familias, grupos que se matan entre ellos, todo esto, pero también organizaciones, es decir, también cúpulas de mafiosos digamos, que organizan
y que se organizan hasta cierto punto para, para funcionar a nivel global, por ejemplo. ¿No? Hoy día todas estas organizaciones no son solo organizaciones locales, sino que tienen redes con bandas y organizaciones de otros países, con Colombia, con Estados Unidos, desde luego, etcétera, ¿sí? Entonces, son redes bien organizadas, ¿sí? Que muchas veces la imagen que tenemos de ellas, pues son los pistoleros, los que están en las camionetas con las ametralladoras dando balazos, pero muchas veces no queremos pensar en el crimen organizado como un grupo que, por ejemplo, opera en Reforma o en Las Lomas, en edificios de lujo, ¿sí? Que tiene instalaciones, que tiene oficinas y que desde ahí como gerentes están trabajando. ¿Sí? Esa imagen normalmente no la tenemos o cuando pensamos en estas bandas no las pensamos como ejecutivos que trabajan ligados a los bancos, como gente que trabaja en la política, haciendo lobby con los políticos, trabajando con los políticos, ¿sí? Entonces, nos venden muchas veces la imagen de que el problema lo solucionamos a balazos, ¿sí? A ver, y es cierto que hay una dimensión, que existe esa dimensión, ¿sí? Pero lo cierto es que esto es un poder tan grande que tenemos que empezarlo incluso a imaginar y a representar de otro modo, ¿sí? Esta pregunta, porque es el derecho de piso, bueno, el derecho de piso existe desde hace mucho tiempo ya en México también, ¿sí? En muchísimos lugares, ¿sí? Los comerciantes están extorsionados, ¿sí? Tienen que estar pagando. Los agricultores en México están extorsionados y tienen que estar pagando. Los transportistas, es decir, casi todas las redes del comercio están extorsionadas por estos grupos. Y no digo que a nivel generalizado, pero sí en ciertas regiones, pues la gente es víctima, ¿sí? De estas organizaciones y no puedes hacer nada. No, poner un restaurante, poner un changarrito, poner lo que tú quieras, todo tienes que pagarle a estas organizaciones. Por eso son tan poderosas. No solo porque llevan productos a Estados Unidos y venden bien la droga, sino porque internamente extorsionan a todo mundo. Extorsionan a las alcaldías, a los municipios, ¿sí? Que tienen que darles dinero, tienen que darle contratos para obra pública, obra que obviamente no van a realizar, sino que se van a robar ese dinero, ¿sí? Entonces, claro, todo esto son grupos, organizaciones muy complejas y se nos ve, y a la gente, digamos, en ciertos lugares, pues le atraen mucho. Si ustedes, por ejemplo, ven ahora las series de Netflix de narcotraficantes o cosas así, bueno, pues para muchos jóvenes, desde hace muchas décadas, digamos, aspiran a convertirse en narcotraficantes. ¿Sí? Porque hay un modelo, digamos, del mafioso o narcotraficante que se vende, que se populariza, ¿sí? Que los jóvenes que muchas veces no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a muchas otras cosas, pues ven, o a pesar de que tengan acceso al trabajo, si tienen un trabajo precario, si viven en un país que les va a pagar un salario mínimo y van a padecer y van a trabajar, digamos, ahora sí que como burros toda su vida y a morirse de hambre toda su vida, pues mejor prefieren, y eso lo dicen mucho, prefieren vivir como reyes unos cuantos años, pero vivir como reyes. Y esa es una idea que se transmite, que los jóvenes están viviendo con eso. Y es por eso digamos, que esta lucha contra esta, digamos, contra este cáncer, este virus, que así lo dicen también al inicio del documental, ¿no? Es decir, es un cáncer, es un virus, es una lucha que tiene que tocar raíces hondas, donde el gobierno no tiene que invertir solo en policía, no es solo un problema, y creo que principalmente no es un problema de combate como si fuera una guerra,
se nos vendió la idea de que había que hacer una guerra y seguimos haciendo la guerra y no se dan cuenta que el problema no es una guerra, el problema es un problema de llevar educación, de llevar escuelas, de mejorar las condiciones del trabajo, ¿sí? De no invertir tanto en armamento, ni en militares, ni militarizar el país, sino es un problema, digamos, de trabajar para generar oportunidades, ¿sí? De generar oportunidades reales para la gente, ¿sí? De que el Estado, el gobierno, el Estado, digamos, como organización, esté presente donde ha faltado, donde no está, donde hay ausencia, donde no hay escuelas, donde no hay, ya no digan policías, sino no hay escuelas, no hay hospitales, ¿sí? No hay apoyos, ¿sí? Entonces, donde se deja que la gente haga lo que quiera. Bueno, pues los que hacen lo que quieren son estos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos replantearnos. Es algo que se nos había ofrecido, replantearnos cómo se va a combatir este mal, ¿sí? Nos había ofrecido alejarnos de la lógica de la guerra y sin embargo seguimos instalada en esa lógica, ¿sí? Parece que no tenemos otra manera de intentar resolver estos problemas. ¿Eh? No sé si Sí, haya más. sí, claro. Sí, justamente con todo esto que usted comentaba previamente, también Daniel Salcero señalaba, siento que también hay mafias que no se denominan como crimen organizado, como el caso de los sindicatos, que pueden llegar a tener modelos similares a los de la mafia, ¿no? Y que usted justamente bien comentó. Gisela Ramírez, no sé si sea la percepción de ella, pregunta, ¿por qué antes se veía más interés social por combatir en contra de la mafia y de todo este tipo pues de crimen organizado? Y Dani Limón, como insiste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos inculcar la cultura de la legalidad en México y cómo también podemos trabajar desde la bioética en este sentido? Sí, mira, obviamente en este tipo de organizaciones, cualquier, digamos, cualquier otra organización que sea poderosa, es decir, empresariado, gobierno, sindicatos, ¿sí? Y cualquier otra organización poderosa está también influenciada por la penetración de estas organizaciones. Eh, Obviamente, entre más poderoso sea un sindicato, pues más probabilidad hay de que esté también ya permeado por estas organizaciones. Al inicio de este sexenio, por ejemplo, se habló mucho de las ligas del sindicato petrolero con las mafias de guachicoleros y que finalmente son las mismas o casi los mismos grupos que los narcotraficantes, es decir, son los mismos cárteles que ahora les llamamos, los que controlan eso y controlan también estas grandes corporaciones sindicales, ¿sí? O si no las controlan del todo, tienen metidos sus tentáculos ahí, ¿sí? Y entre más grande sea una corporación sindical y más importante sea, digamos, esa industria en la que se trabaja, pues es muy seguro que estén metidos hasta el tuétano también estas organizaciones mafiosas, ¿no? El otro comentario decía que antes se veía más interés social. Yo la verdad es que no sé qué tanto interés social ha habido en México al respecto. Al menos yo no creo que hubiera más de lo que hay ahora, tampoco, y diciendo que tampoco hoy hay demasiado interés social. Creo que hay preocupación, creo que a todos nos preocupa, pero lo que no vemos, por ejemplo, o no estamos viendo, no es que no exista, porque sí existen estos grupos que resisten, ¿sí? Por ejemplo, las mismas madres que buscan desaparecidos son grupos de resistencia contra estas organizaciones, pero no tenemos algo que nos anuncie una primavera de México, ¿sí? Así como la primavera de Palermo, creo no tenemos todavía organizaciones sociales que se estén organizando para generar esta primavera mexicana.
Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo que estos grupos, pues los mismos que hacen, por ejemplo, este documental, están intentando pequeños grupos, pequeñas organizaciones sociales en distintos lugares de la República, es precisamente organizar a la gente, organizarnos para generar presión en donde vivimos, en las ciudades, en donde trabajamos, en donde vivimos. Bueno, generar grupos que denuncien, que estén detrás, que inculquen como estos valores de la legalidad, que denuncien, ¿sí? Pero ya saben, ustedes, la historia de Palermo, y se ve muy claro en el documental, muchas de las víctimas no eran gente, solamente las familias que estaban peleándose entre sí, eran activistas sociales que denunciaban. Entonces, obviamente, una de las armas, y creo que se dice muy bien en el documental, el arma más poderosa de todas estas organizaciones es el miedo. ¿Sí? El miedo y la violencia, porque la violencia te va generando el miedo y el miedo genera la parálisis social. Es decir, la gente sabe, los periodistas hoy saben perfectamente que hablar de estas cosas, que denunciar estas cosas, pues es jugarse la vida, ¿sí? Estarse jugando la vida y hay lugares, podemos hablar más tranquilamente aquí en la Ciudad de México, en la universidad, en este tipo de chats, lo podemos hablar con mucha, pero hay otros lugares donde no se puede hablar de esto, ¿sí? Donde hablar de esto es jugarse el pellejo o denunciar algo, es jugarse la vida, ¿sí? Entonces es difícil, ¿no? No hay recetas, no hay recetas, pero por eso debe haber un acompañamiento en esta, la única fórmula es esta fórmula de la carreta siciliana, es decir, que la rueda del gobierno, de las instituciones, de la legalidad, de las corporaciones policíacas, de los jueces, etcétera, vaya acompañando a la rueda de la sociedad, ¿sí? Creo no hay otra fórmula, ¿sí? Y esto no es que sea una fórmula, pero digo, porque no es una receta que se lleve de una manera sencilla. Este, y en la otra, sobre la bioética. Pues, la bioética, obviamente, ahorita en este tema, pues no es un tema central, es decir, no, los temas que tienen que ver con el crimen organizado, con la corrupción, no son temas de bioética propiamente, ¿sí? Ahora, obviamente, la bioética se ocupa de otros campos donde las preguntas morales, donde las preguntas sobre lo que debemos hacer, sobre lo que es correcto, sobre lo que es justo, digamos, son preguntas centrales. Y hay muchas cosas, obviamente, en una cultura de la legalidad, ahí sí, donde la bioética es fundamental. ¿Sí? Es decir, cuando hablemos de una cultura de la legalidad, tenemos que mirar que todos estos ámbitos donde la bioética trabaja, la medicina, la investigación, los animales, es decir, una serie el medio ambiente, ¿sí? En todos estos está implícita, digamos, una idea de la cultura de la legalidad, pero una cultura de la legalidad también regida por criterios éticos. La salud pública, por ejemplo, las decisiones de salud pública, todo eso está regido no solo por una mera legalidad o por cualquier legalidad o por cualquier formalidad, sino una que está regida por valores. Y esa es la idea principal de la legalidad. La legalidad no es defender cualquier tipo de legalidad, es defender una legalidad fundada en valores democráticos, fundada en principios morales como la autonomía, la libertad, la dignidad y una serie de derechos humanos. ¿Sí? Y entonces ahí sí, digamos, ahí sí yo creo que la bioética dialoga mucho porque está totalmente conectada con esta idea de un Estado de Derecho y con la idea de una cultura de la legalidad, no en un sentido de cualquier, por eso yo decía que la legalidad no es cualquier legalidad, ¿sí? Porque los mismos mafiosos imponían su legalidad, porque el mismo crimen impone su legalidad. Entonces no es solo una legalidad cualquiera, es una legalidad guiada por principios y en eso creo que la bioética
lo que nos hace observar cuando uno piensa y reflexiona desde la bioética, lo que introduce es precisamente esos principios, esos valores a la legalidad, ¿sí? A las prácticas, a las decisiones en materia de salud, en materia de medioambientales, etcétera. Introduces estos principios, estos derechos, les das forma, planteas los dilemas que puede haber, los problemas que puede haber, y es una manera, digamos, de acercarse a los conflictos que puede haber entre distintas concepciones de los derechos, conflictos, digo, cuando discutimos en bioética, los temas de eutanasia, temas de aborto, temas de experimentación con embriones, lo que estamos también es practicando una cultura que nos hace ver los posibles conflictos que hay entre diferentes derechos o diferentes concepciones de lo que es correcto, de lo que es justo, de los valores que estamos defendiendo en una sociedad democrática. ¿Sí? Sí, claro, doctor, muchas gracias. Sí, pues este es un tema muy amplio y quedan algunos comentarios en el tintero, pero bueno, para dar cierre a esta sesión, sí me parece interesante mencionar lo que algunas amigas y amigos comentan. Por ejemplo, Viridiana Morán, pues se da cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible que justo en el documental se hace mención de que la mafia usó a civiles como protestantes diciendo la mafia da trabajo, la mafia, pero si uno es crítico, pues se puede dar cuenta muy sencillo, ¿no? De que esto no puede seguir funcionando bajo ese sistema, ¿no? O como Melissa López también menciona, que el problema de la legalidad en México también implica, por ejemplo, falsificar documentos o comprar películas pirata y así, ¿no? O sea, también nosotros tenemos mucho que trabajar en ese sentido de la cultura de la legalidad y desde luego que el gobierno tiene que hacer su parte y la academia y pues este tipo de sesiones son para eso, doctor, y la verdad es que estamos encantados de que usted haya podido expresar este comentario tan interesante que justamente despertó el interés de nuestras invitadas e invitados y pues esperamos que con este tipo de reflexiones ellos también hagan este trabajo de introspección y de trabajarlo y pues, de buscar la manera de mejorar esta sociedad, cada quien desde su trinchera, ¿no? Pues nuevamente, doctor, queremos agradecerle muchísimo por su maravillosa participación. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. No, pues para mí es un honor también que me inviten a platicar con un público que no puedo ver, pero que sé que andan por ahí, que nos están viendo, que nos van a ver posteriormente cuando se grabe este video. Pues bueno, y vean el documental, es muy interesante. Vean de nuevo las películas del Padrino, por ejemplo, ¿sí? Para entender estos hilos de cómo funcionan estas organizaciones, que son finalmente el antecedente de lo que tenemos hoy día, ¿no? Y que en alguna medida siguen funcionando igual, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias, doctor, porque bueno, justo esta mención que usted hace, pues es de interés para nosotros, ¿no? Que la gente entienda que a través del cine, del séptimo arte, de los muchos documentales y películas que podemos tener al alcance, podemos hacer reflexiones sobre ética, sobre filosofía, sobre bioética y pues sobre muchas otras ramas como la biomedicina, la veterinaria, la ecología, los derechos de la mujer, las cuestiones de género, etcétera. Así que muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todas y todos los que nos han acompañado durante todo este año. Comenté al inicio que esta es nuestra última sesión de Cine Debate de este 2021, pero desde luego nos va a dar mucho gusto podernos encontrar el siguiente año. Y bueno, la invitación concreta es para el miércoles 19 de enero del 2022, en el que vamos a analizar el documental Romper los límites, la ciencia de nuestro planeta. Y
y que será comentado por el doctor Alejandro Herrera e Ibáñez con el tema Ecoética para este siglo. Les recuerdo que pueden ver la película en Netflix previo al debate y pues que también puedan volver a ver todas las sesiones de Cine Debate donde se han abordado múltiples temas con expertos como el doctor Juan Antonio Cruz Parcero y bueno, muchos otros, ¿no? Y pues justo les reitero esta invitación a seguirlos estos eventos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, Twitter y pues también que puedan consultar la columna del PUB en el periódico digital Animal Político. Agradezco desde luego a mis compañeras y compañeros que me apoyan en la logística y preparación de estos programas y esperamos que tengan pues una excelente culminación del 2021. La verdad es que todo el equipo del Programa Universitario de Bioética les deseamos felices fiestas, que estén sanos, que estén felices y pues les extendemos nuestros mejores deseos para el próximo año. Que estén muy bien y esperamos contar con su presencia en enero. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.